Estábamos meditando, estamos en medio de una nueva serie llamada El Comienzo. Y este es un mes especial para la iglesia, para todo creyente, porque es un mes donde... ¿Viste? No temeré, te mando un rayo. Es un mes especial porque a fines de mes es que celebramos siempre lo que es el nacimiento de Jesús. Y queremos abarcar todo este mes para hablar de esto mismo, de este comienzo. Cristo en nosotros marca un comienzo. Y a veces quedamos limitados a la idea de que sí, Cristo, sí, Jesús es el principio y es el final, y en nosotros marca un principio y nuestro final es cambiado en Cristo. Pero hay algo que me parece interesante en Apocalipsis, cuando habla de que Jesús se presenta como el alfa y la omega, y no habla solamente de ese momento del principio y ese momento de final, sino que nos habla de que Jesús es el principio, es nuestro continuar y es el final. No es solo aquel que marca un comienzo en nosotros, sino que ese comienzo inicia un montón de cosas que tenemos en Cristo. Algo que me acordaba en esta semana. Y es algo de lo cual siempre nos reímos en familia. Yo creo que en función de hoy en día, nosotros tenemos algo fantástico que Dios inventó, que es el Google Maps, ¿no? O el Waze. ¿Viste? Si tenés problemas para manejar rápido, el Waze es espectacular porque te avisa dónde hay cámaras. Pero yo creo que cuando vemos esto hay dos tipos de personas manejando y manejándose en la vida. Personas que se ubican perfectamente en todo lugar y personas que son un desastre ubicándose. ¿Sí? ¿Qué se siente? A mí me tirás por Montevideo y me manejo piola. ¿Quién se siente así? ¿Alguno? Nada. Después se hacen todos los GPS, sí, anda para allá, nada. Y otros que precisamos Google Maps y Waze para todo. Yo preciso Google Maps o Waze hasta para ir a mi casa. Pero hay algunas personas, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención de Robert, mi suegro, es que cuando una vez fuimos a La Pedrera, porque ellos por el verano trabajan allá en La Pedrera, entonces fuimos a visitarlos. Entonces yo manejaba hace relativamente poco y me dice, Robert, no sabes, conocimos una panadería y cuando me empezó a dar las instrucciones para llegar a la panadería, esto era algo así. Me va a decir que no estoy exagerando, no voy a exagerar. Me dice, vos vas a salir por acá. ¿Qué es por acá? Pero bueno, me dice, salís por esta ahí. O sea, nada era derecha, nada era arriba, abajo. Entonces vos salís así, vas para arriba, vas a ver una panadería del color azul, ponele, no me acuerdo qué color. Ahí no es. Está bien. Ahí tenés que volar a la derecha. Cuando volas a la derecha, vas a encontrarte con una casa, un portón verde. Bueno, ahí agarrás 3 para arriba. O sea, yo ahí tengo que discernimiento de espíritu, ¿no? ¿Cuál es para arriba, cuál es para abajo? Y así, después vas a ver no sé qué cosa. Cuando estás ahí, no, esa tampoco. Y así, mi esposa Vir no es ubicada, para nada, o sea, Vir no se ubica, Vir sale de un lugar, no tiene idea de dónde está, ella simplemente está. Pero Vir tiene una particularidad, que es, Vir es una mujer muy segura. Entonces cuando no sabe dónde está, yo cuando no sé dónde estoy me paro, me pongo a ver Google Maps, me fijo dónde estoy, a dónde agarrar. No, Vir inventa. Entonces sale de un lugar, no sabe dónde está y ella camina, ¿viste? Por las dudas. Bueno, ¿a dónde vas? Están para el otro lado. No sé, yo caminé. Y vas así. Y mi vieja es la persona más desorientada que conozco. Y tenemos una anécdota, estábamos en Rivera y mi viejo estaba ahí porque tenía que hacer una lección ahí de pastores. Y estamos ahí, entonces nos hospedamos en un lugar que se llamaba Hotel Nuevo. No era nuevo y no parecía un hotel, pero se llamaba Hotel Nuevo. Entonces salimos, porque si vamos a Rivera, lo debe conocer más o menos, pues si vas a Rivera, el atractivo ¿qué es? Comprar barato. O sea, nadie va a Rivera nadie va a Rivera. Hay unas ganas de pasear Brasil-Uruguay. Ya está, o sea, vamos para el lado brasilero que es más barato. Entonces estamos ahí y empezamos a caminar y nos perdemos. O sea, mi vieja se pierde, yo era joven, era muy niño, no me voy a hacer cargo. Pero nos perdimos y mi vieja llega un momento, dimos tanta vuelta, que llega a una persona y le dice, ¿te hago una consulta? ¿Me decís dónde está el Hotel Nuevo? El flaco hace esto, se da vuelta, dice, estamos enfrente. Y me llama la atención esto, de que con mi vieja estábamos buscando algo que ya sabíamos dónde estaba. Estábamos buscando algo que ya teníamos. Me pasa con Vir, lo cuento siempre, según Vir perdemos la llave todo el tiempo. Y es como,
en la cartera tiene de todo, tiene pañales, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, encontrar una llave, imposible. Entonces, pero empezamos a buscar cosas que ya tenemos, que la damos por perdidas, que la damos por cosas que no tenemos, cuando en realidad están enfrente de nosotros. Somos nosotros los que decidimos muchas veces no verlo. Hay cosas que buscamos que en realidad ya tenemos. Cosas que hemos dado por perdidas, que en realidad ya tenemos garantizadas en Cristo. Y por eso la serie es el comienzo, porque Cristo cuando entra en nuestras vidas, sí marca un comienzo, pero ese comienzo trae un montón de cosas. Y hay veces que decimos que tenemos que encontrar cosas como si no supiéramos dónde están. Y Cristo dice, yo ya te las di cuando empezaste conmigo. Entonces, en Cristo tenemos paz, ¿sí? Pero muchas veces no tenemos paz. ¿Te pasa? O estás como, ay, el Señor tiene... ¿Viste? ¿Viene un problema? El Señor tiene el control. No, viene un problema y... Pero tenemos cosas garantizadas en Cristo que muchas veces perdemos la noción que las tenemos. Y es esto, es el comienzo. Muchas veces buscamos cosas que ya Dios nos ha dado. Y lo que tenemos que ir no es ir a aquel lugar nuevo que no conocemos. Es volver a la esencia de aquello que Cristo ya nos ha dado. Y este es un problema, que vivimos buscando cosas nuevas cuando lo que tenemos que encontrar es la esencia de lo que Cristo ya nos dio. Entonces no tenemos que, en cierto sentido, buscar como la paz, como aquello escondido. Tenemos que volver al comienzo, a aquellas cosas que Cristo ya nos garantizó. Es decir, hoy en nuestra vida tenemos todo lo necesario para tener paz. O sea, tus circunstancias de hoy en día, por más que te gusten o no te gusten, tienen lo necesario para que vos encuentres paz en tu vida. Hay momentos donde las cosas que suceden a nuestro alrededor no nos gustan. Y eso es normal. El tema es que si vos tenés, y esto lo escuchaba, no me acuerdo dónde, pero que es una verdad importante. Si vos tenés problemas financieros y no podés ser feliz, no tenés un problema económico, tenés un problema de que hay algo en el comienzo de lo que te olvidaste. Si tenés problemas en tu familia, lo que necesitas no es necesariamente que cambie tu familia si no te permite ser feliz, si no te permite tener paz. Tu problema es que en el comienzo arrancaste, caminaste y te olvidaste de qué cosas tenías. Te olvidaste de las cosas que tenías garantizadas. Y en Cristo tenemos un montón de cosas que son geniales. Ahora vamos a leer un pasaje en Isaías. Y este pasaje nos habla de algo que los judíos esperaban y que nosotros ya tenemos, pero nosotros vivimos muchas veces como si no lo tuviéramos. ¿Te das cuenta que a veces buscamos cosas que ya tenemos, que vivimos pidiéndole promesas a Dios y Dios diciendo, y ya te lo di, flaco, sos vos que no querés? No es que Él no sabe dónde estás al lado, vos no lo estás viendo. Y cuando hablamos de esto, es que esta salvación que nos entrega viene con cosas que muchas veces empezamos a caminar y nos olvidamos. Y tenemos que volver, ¿a dónde? Al comienzo. Al comienzo. Aquellas cosas que ya tenemos garantizadas en Cristo. Te digo algo, tenés todo lo necesario hoy para estar bien, tenés todo lo necesario hoy para estar feliz, tenés todo lo necesario hoy para tener paz, no necesitas cambios externos, quizás muchas veces lo que necesitas es que tu corazón se gire en la dirección correcta para que veas las cosas que tenés que ver. Pero muchas veces necesitamos, como este tipo en Rivera, que le dice, señora, acá, ni siquiera te estoy mandando a otro lugar. Estás en el lugar y tenés hoy todo lo necesario para llegar a donde Dios quiere que estés. Por más que tu situación sea un desastre, en la oscuridad siempre existió, pero la luz la tenemos en Cristo. Mirá lo que dice Isaías 9 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Gracias, Carito. Dice, sin embargo, y escuchen esto, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán del mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa, de densa oscuridad, brillará una luz.
Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes, y se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pero tú quebrantarás el yugo de su esclavitud. Levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Y esto es importante. Versículo 6. Pues nos ha nacido un niño se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Y qué te digo que tiene que ver con todo esto? Porque este pasaje comienza diciendo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Esto lo escribe Isaías más de 700 años antes de que naciera Jesús. Entonces está diciendo, hay una oscuridad que es real y no durará para siempre. El tema es que ¿hasta cuándo iba a durar esa oscuridad? ¿Hasta que llegara quién? Jesús. Hasta que llegara Cristo. El problema es que leemos este pasaje y empezamos, el tiempo de oscuridad no durará para siempre. Entonces decís, estoy viviendo oscuridad, no durará para siempre. Pero esto no está hablando de tu presente, está hablando de lo que pasa antes de que llegue ¿quién? Cristo. Entonces, si Cristo llegó a tu vida, no hay tiempo de oscuridad. Hay oscuridad, pero lo que hay es luz. Versículo 2 dice, habrá oscuridad, es verdad, pero habrá una luz. Estos son los tiempos que vivimos nosotros. Es decir, hay oscuridad, sí, y a oscuridad llamale lo que quieras el problema, aquellas cosas que hoy no te permiten vivir como entendés que deberías de estar viviendo. ¿Bien? Porque esto es lo que pasó en Galilea, lo que viene mencionando. Habrá oscuridad, pero habrá una luz, habrá un Jesús que va a ser la luz, ¿sí? Entonces, esas palabras de Jesús, eso que hizo Jesús y que empezó a transformar, fue una luz en medio de oscuridad. La oscuridad no durará para siempre, la oscuridad durará hasta que aparezca Jesús. Entonces en tu vida habrá momentos de oscuridad, por supuesto, pero no será el tiempo de oscuridad, será el tiempo de la luz que vos tenés en medio de la oscuridad. Entonces la pregunta no es si estamos viviendo un momento de oscuridad, porque oscuridad hay siempre, problemas hay siempre. Incluso hablar de que serán humilladas, habrá tiempo de aflicción. Y esa palabra en hebreo significaba literalmente una persona que es menospreciada. Es decir, son cosas que nos pasan, pero en tiempo de oscuridad siempre hay luz, porque la luz, nos dice Jesús, ¿quién la tenemos? Nosotros. La cuestión es, en tu problema, en tu oscuridad, en tu momento de tiniebla, en tu momento donde te sentís humillado, destratado, ¿lo que está privando es que ves absolutamente todo oscuro? ¿O lo que estás viendo es la luz de lo que Dios quiere hacer en medio de tu oscuridad? No nos invita en ningún momento, ni los invita a desconocer que hay problemas. Es decir, los están, pero en la medida que hay problemas, y lo hablábamos el viernes pasado, en la medida que hay problemas hay un potencial milagro en la luz que nosotros tenemos. La cuestión es qué es lo que vemos en medio de nuestra oscuridad. Isaías está profetizando esto y al ver en su vida, la pregunta es la siguiente. Cuando hay problemas, ¿te centrás en tinieblas, desesperanza, sueños rotos y llegás a pensar que Dios se ha olvidado? Porque si somos honestos, muchas veces tenemos esta frase, esta idea de que Dios se olvidó. Porque si Dios tiene el conocimiento de mi dolor, ¿por qué no lo cambia? El tema es que no necesitamos que Dios cambie factores externos para que en nuestra vida tengamos ese reino y paz que dura para siempre. Lo que necesitamos es volcarnos nuestro corazón a la luz que ya tenemos, no aquello desconocido, sino aquello que ya Dios nos ha garantizado en este comienzo. Entonces, lo que Isaías les está invitando a decir, esto pasa.
Esto ha pasado, hay un tiempo de oscuridad, pero no va a durar para siempre. Si estamos en Cristo, lo que nos domina no es nuestro tiempo de oscuridad, es la luz que Cristo ha puesto en nosotros. En medio de problemas, los problemas existen, pero nunca se pueden llevar mi paz. No se puede llevar mi confianza, no se puede llevar el yo creer en las promesas que Dios tiene para mí. Entonces, marca el fin de las tinieblas, el comienzo de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros marca un comienzo, pero marca el fin del tiempo de tinieblas. Me es interesante preguntarme a mí mismo, ¿por qué vivimos como si la esperanza no hubiera llegado? ¿Por qué vivimos como si existiera un tiempo de oscuridad constante en nuestra vida? Y te encontrás con personas que cada vez que hablas con ellos tienen algo para quejarse. ¿Y cómo estás? Y siempre están en la lucha. Y viste, y vamos como podemos. Y siempre estamos ahí peleándola, y sí. Pero nuestra vida no puede ser la constante como si no hubiese un Cristo que terminó el tiempo de oscuridad. Entonces, si hoy ves tu vida y lo que ves es oscuridad y ves solamente problemas, la cuestión no está en cuántos problemas tenés, es qué es lo que estás viendo en medio de tu problema. Es que es lo que estás abrazando. Si estás abrazando al Dios de la promesa o si estás abrazando simplemente las situaciones que te afectan. Jesús inició un reino, un gobierno que no depende de circunstancias, no por lo que declara la tierra sobre nosotros, sino por lo que el cielo en Cristo ha declarado para nuestra vida. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que vivir y tenemos que entender de que la esperanza no es aquello que esperamos, es aquello que nosotros ya tenemos. La esperanza no nos habla necesariamente que la esperanza va a llegar, la esperanza es lo que nosotros continuamente vivimos. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que habla de esperanza, me llama la atención lo que les he mencionado antes, que habla de esperar con placer, es decir, poder vivir y atravesar las diferentes circunstancias ¿con qué? Disfrutando las cosas que Dios tiene para mi vida. Disfrutando aquello que Dios tiene. La oscuridad está, pero no durará para siempre, porque el tiempo de oscuridad para aquellas personas que han tenido un comienzo en Cristo, terminó. Entonces la esperanza en nuestra vida ya llegó, es decir, hay una paz que tenemos que abrazar, no una paz que tenemos que encontrar que no tenemos ni idea de dónde está. Hay una paz que ya tenemos garantizada. Jesús es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Jesús es la respuesta a la oscuridad que no nos permite ver. Los problemas llegan siempre, pero en la medida que llegan los problemas hay una luz que nos tiene que recordar que podemos atravesar lo que sea que estemos atravesando. Jesús inició un reino que no depende de aquellas cosas declaradas sobre nosotros en la tierra, sino lo que Cristo declaró, porque ¿qué dice? De que hay un pueblo que tiene aflicción, es que es despreciado. Y como hay un pueblo que es despreciado, lo que les dice Isaías es, están siendo despreciados, pero en el cielo hay un nuevo valor para ustedes. Hay un nuevo rey que nos va a ser nacido. Pero no es lo que esperamos, es lo que sucedió. Es por lo que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que vivir como si lo que sucede en la tierra no define nuestro presente. Porque lo que sucede en la tierra nos afecta. El problema es que cuando lo que sucede en la tierra nos empieza a definir. ¿Y cuál es nuestro estado? Empieza a ser definido por las cosas que me toca atravesar. Entonces sí, podemos experimentar dolor, podemos experimentar momentos de bajón completamente, nos pasa. El tema es qué pasa cuando esas cosas dejan de ser momentos y empieza a ser en nuestra cabeza que esta es la constante para mi vida. Entonces nos hemos muchas veces acostumbrado al dolor y hemos pensado que el dolor es aquello que nos tiene que acompañar durante toda la vida. Porque nos empezamos a guiar únicamente por aquellas cosas que suceden en la tierra que nos generan ¿qué? Desprecio.
Y nos sentimos despreciados y perdemos nuestro valor y nos olvidamos de lo que el cielo declaró por aquellas cosas que fueron declaradas en la tierra para nosotros. Y nos empezamos a creer que nuestro momento no es una temporada, que nuestro momento es lo que nos define. La esperanza no es aquello que tenemos que buscar. La esperanza de que hay un Dios que se encarga de mis necesidades es la promesa que tengo hoy. Entonces, en mi presente no puedo ser definido nunca por lo que me pasa, porque hay un Dios que ya tiene el conocimiento de lo que me pasa y que me da todo lo que necesito para hoy tener paz, para hoy tener felicidad, para hoy tener un valor correcto de mí mismo. Ya lo tengo. No es aquello que nunca experimenté y que nunca voy a experimentar. Es aquellas cosas que me tienen que recordar al comienzo de por qué Cristo vino y qué es lo que hace en nosotros. Cuando en la tierra nos sintamos despreciados, el cielo nos recuerda nuestro valor. Cuando en la tierra empezamos a experimentar escasez, recordemos que el cielo ya sabe lo que nosotros necesitamos. El tema es que vemos la necesidad de la tierra o el cielo que nos provee constantemente para todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos en Cristo. Lo otro relevante es que la oscuridad en nuestra vida ya terminó. La oscuridad dejó de definirnos. La oscuridad pasó a ser aquello que sucede por fuera, porque la oscuridad nunca puede estar en nosotros, porque hay una luz que ya llegó. Isaías menciona todo esto. El tema es que desde que estamos en Cristo, tenemos una luz para ver. Entonces, si la esperanza llegó, la oscuridad terminó, ¿por qué seguimos hablando como si nuestra vida es una miseria constante? ¿Por qué nuestro discurso es todo lo que me falta? Todo lo que no tengo. Entonces, lo que nos pasa y no nos damos cuenta es que nuestra necesidad muchas veces no está marcada en nuestro concepto por lo que necesitamos, sino por la constante fijación que tenemos en lo que nos falta. Lo que nosotros necesitamos, Dios nos provee. A veces lo que nosotros queremos es simplemente la idea de lo que ya sabemos que no tenemos. Entonces, cuando estamos todo el tiempo viendo lo que no tenemos, lo que estamos centrando es fijando nuestra vista en la oscuridad que se empieza a asentar en nuestra vida. Si la esperanza llegó, no podemos estar siempre en la lucha, un bajón constante. Tenemos que entender que hay un Cristo que nos da una esperanza que es constante. No podemos vivir en nuestro corazón y en nuestra mente como si la oscuridad fuera lo permanente en nuestra vida. Te quiero decir algo. Podés estar experimentando dolor, podés estar experimentando tinieblas, podés estar experimentando un montón de cosas. No las vamos a negar. Esto no es un culto donde vamos a tomar algo raro y ya está, y se va todo. No. Sigue estando. Pero lo que tenemos que empezar a definirnos no es por aquellas circunstancias. Tiene que ser necesariamente por todas aquellas cosas que Cristo ya ha establecido en nuestra vida. Cosas que ya estableció. Hay algo que nos habla de la palabra declarar en la Biblia, que es hablar de la voluntad de Dios, el cielo en la tierra. Declarar no es lo que quiero, no es declarar un auto. Estaría bueno, pero no es declarar un auto, declaro $1.000.000. No funciona así. Pero declaramos la voluntad de Dios en la tierra. Y lo que tenemos que empezar a declarar sobre nuestras vidas son las cosas que el cielo ya determinó para nosotros. Es decir, sos valioso, no hay oscuridad que te pueda definir. El tiempo de dolor constante terminó. El cielo se encarga de tu necesidad. Entonces, ¿qué declaramos? Declaramos que hay un Dios que se está encargando de mis necesidades. Declaramos que hay un Dios que nos ha dado un valor constante. Por lo tanto, mi vida no es la constante queja, la constante noción de lo que me falta. Es la constante noción de lo que Cristo ya marcó en un comienzo en mi vida. La constante de aquellas cosas que Dios ya estableció y nosotros simplemente decidimos no ver. Porque decidimos ver más lo que nos falta que aquellas cosas que ya tenemos. Aquellas cosas que ya tenemos garantizadas en Cristo son las que tenemos que declarar para nuestra vida. Y nos habla Isaías, termina hablando de que su gobierno y su paz durarán para siempre. Y lo que llega para siempre es la gracia.
Vos vas a encontrar en el Nuevo Testamento un montón de veces y algunas partes del Antiguo, dos palabras que van juntas. Los saludos de Pablo van a decir siempre que gracia y paz para ustedes. Lo hacen en sus cartas a diferentes iglesias, lo hacen Romanos, se lo habla a Timoteo, se lo habla a Tito, se lo habla a Filipenses, a Gálatas. Constantemente nos habla de qué? Gracia y paz a vosotros. ¿Y qué es lo interesante y lo relevante de esto? Dice que su reino, que el reino de Cristo tiene paz y dura ¿para cuándo? Para siempre, ¿sí? Se escucha algo con la lluvia. Su reino es de paz y durará para siempre. Espectacular. Entonces, ¿qué es lo que nos habla de esto? Que para que haya paz siempre, ¿qué es lo que tiene que haber primero? Gracia. Teológicamente, la gracia es lo que precede a la paz. La justicia es lo que precede a la paz. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Como nosotros no podemos ser justos, ¿qué es lo que tiene que haber? Gracia. Entonces, para que haya paz en nuestra vida, ¿qué es lo que primero tenemos que experimentar? Gracia. Entonces, muchas veces no tenemos paz, no por las situaciones que tenemos, sino porque hay poca noción de ¿qué? De la gracia. Si nosotros no somos plenamente conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida, nunca vamos a tener ¿qué? Paz. Porque siempre que existe la gracia, por consecuencia, ¿qué va a haber? Paz. El problema que nosotros experimentamos en esto es que vivimos muchas veces en oscuridad porque entendemos que merecemos la oscuridad que nos toca vivir. Y confundimos arrepentimiento con un sacrificio constante recordando todos nuestros errores. Entonces miramos a nuestra oscuridad y esto es lo que nos pasa, porque es verdad, porque hay cosas que nos tocan vivir y dolores y errores que nos han llevado a que hoy estemos mal, ¿sí o no? ¿Hay errores que hemos cometido que nos han traído consecuencias negativas? ¿Sí? ¿Te pasa? Bien, si alguno no se equivoca, se está equivocando, orgullo, va. Pero, mirá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que creemos que como hay una consecuencia, hay algo que merecemos. Y nos acostumbramos a la oscuridad porque decimos, si me toca atravesar la oscuridad porque merezco por el error que cometí. Entonces nunca vas a poder experimentar luz cuando simplemente ves acciones humanas y lo que empezás a limitar la gracia es aquello del comienzo para que después encares toda tu vida. Y la gracia es el comienzo, pero también es el durante y es nuestro final. Entonces cuando hablamos de esta gracia es no vivir más la oscuridad como aquello que merezco, sino como de aquello de lo que Dios me libró. Dios no me libró solamente de las acciones negativas del pasado, su gracia nos libera de los errores constantes que hemos cometido. Nunca vas a poder tener paz en tu vida mientras te sigas dándote y hablándote a vos mismo que mereces todo el dolor que te toca vivir. Porque ¿sabes qué? Quizás sí. Pero la gracia reemplaza lo que merecemos. La gracia no es solo aquello que nos perdona el pasado. La gracia es lo que nos alcanza en nuestro presente. Y me llama la atención y veo a Pablo y digo, ¿cómo Pablo puede tener paz? Porque a Pablo va a un lugar y lo mataron a palo. Va a un lugar, predica 3 años y los persiguen y se tiene que ir porque lo quieren matar. Y así va sucesivamente. Y el tipo dice que tiene paz. Y te dice en Filipenses 4, dice, he atravesado necesidad y abundancia, enfermedad y salud. Pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo atravesar todo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo era plenamente consciente, no solo de aquellas cosas que se le perdonaron. O sea, conoce la gracia de todo lo que se le perdonó, pero conoce la gracia de todo lo que se le perdona. Entonces puede tener paz, porque tiene paz que consigo mismo y se deja de matar a él mismo. Me merezco lo que tengo porque yo maté cristianos. No. La gracia reemplaza lo que mereces. Y la paz que nos trae Cristo es que entendamos esto precisamente, de que quizás sí merecemos un montón de cosas, pero la gracia lo reemplaza por lo que Cristo declara para nuestras vidas. Entonces hay errores que cometés que por ahí tienen sus consecuencias y lo que sea, pero lo que está marcado por el cielo de lo que merecemos es que no merecemos por las acciones que tomamos, merecemos por lo que Cristo ha establecido para nosotros. Entonces este reino de paz es que nos da la plena conciencia de aunque que merecemos lo peor, Dios tiene
tiene lo mejor para nosotros. Que aunque estemos en medio de oscuridad por nuestras propias decisiones, Dios establece un nuevo sistema para lo que merecemos. Y lo que merecemos no son nuestros errores, lo que merecemos ahora ya no es todo lo que hemos pensado, lo que merecemos no es porque dudamos, ahora estamos en el error, no. Lo que merecemos es a causa de aquello que Cristo estableció para nuestra vida. Por eso hay luz en medio de oscuridad. Por eso hay luz en medio de los errores que cometiste. La gracia es el nuevo gobierno bajo el cual nosotros vivimos. Pero el tema es que si nos seguimos matando a nosotros y lidiamos con una culpa constante, con un dolor constante, con una imposibilidad de verte bien ante los ojos de Dios, que Dios te vea a vos y te vea como aquello que tiene valor, hasta que no puedas ver de esa manera, no vas a tener nunca la paz de su gobierno, porque no estás abrazando ¿qué? La gracia que establece lo que necesitamos para la paz. Entonces hay un Dios que ya nos perdonó, pero hay un humano que no se perdona por lo que cometió. Y hay una gracia que quiere obrar en nosotros, pero nosotros decidimos continuar por aquello que nosotros entendemos que merecemos. Hay algo que tenemos que soltar y es entender que lo que nos toca atravesar muchas veces sí es consecuencia de nuestros errores, pero en medio de nuestra oscuridad hay una luz que empieza a brillar y es que la gracia nos recuerda constantemente, no es por lo que mereces, es por lo que Cristo pagó. No es por lo que mereces, es por el comienzo que Cristo empezó en vos. Hay algo que empezó y que quiere continuar, que es que veas su gracia en medio de la oscuridad. En medio del dolor. Tu valor no está determinado por la situación que te toca atravesar. No son los errores que cometiste, no son los errores financieros que cometiste, no son los errores en tu familia, no son aquellos pecados que cometiste. Y esto es lo que tenemos que entender. Si hoy te equivocaste y te la mandás feo, Dios no te ama menos por tu error, te sigue amando de la misma manera. Hay una canción en inglés que me encanta y que se las traduzco que dice: nunca voy a ser más amado de lo que soy ahora. Pero nunca voy a ser menos amado que lo que soy ahora. Es decir, hay un amor que no se rige por nuestro error o por nuestro acierto, se rige por el amor ya establecido por Cristo. Entonces, para tener paz y para que nosotros podamos tener luz en medio de oscuridad, lo primero que tenemos que eliminar es que nosotros vivimos por lo que merecemos. ¿No vivís por lo que te mereces? No vivís por lo que tus errores marcan, marcás por lo que Cristo establece para tu vida. Vivís por aquello que Cristo ha establecido. Muchas veces vivimos en oscuridad constante porque seguimos teniendo una visión incorrecta de qué es lo que somos y qué es lo que merecemos. ¿Qué es lo que somos y qué es lo que merecemos? Pensamos mismo un segundito y pensá posta. Si vos te ves a vos mismo y decís qué es lo que mereces, ¿cuáles son aquellas cosas en las cuales empezás a pensar? No, y me merezco un matrimonio que está en el horno porque tuvimos errores. Me merezco una familia destruida porque me equivoqué con mis hijos. Me merezco una familia en desunión porque yo en momentos tomé decisiones equivocadas y me equivoqué. Y empezás a decir, no, y me merezco un trabajo que sea un horror porque en su momento me equivoqué. Y empezamos así, a pensar qué cosas merecemos y empezamos a pensar en nuestro presente. Cuando pensemos en lo que merecemos, tenemos que ir hacia el pasado. Tenemos que ir hacia el comienzo de la gracia que empieza a dictaminar para nosotros qué es lo que hoy merezco. Lo que hoy merezco no son la consecuencia de mis acciones, es la consecuencia de una decisión de que Dios inicie un nuevo comienzo en mi vida. ¿Qué cosas tenemos garantizadas que hemos perdido? ¿Qué cosas estamos buscando que en realidad ya tenemos? Es tiempo de empezar a pararnos desde la gracia y acceder no a aquellos que según nuestra idea merecemos, sino empezar a acceder a la paz que no merecemos, pero que igualmente tenemos. Porque hay un gobierno de paz y que es para siempre. La paz no para los momentos que está todo bien. La paz para los momentos en los cuales hemos cometido los peores errores y necesitamos una gracia que nos recuerde, flaco, no sos lo que te equivocaste, sos lo que el cielo establece para tu vida hoy. Lo que el cielo establece para tu vida no está condicionado por tus acciones, está condicionado por la decisión de abrazar la gracia, de abrazar ese amor de Dios. Tenemos que pararnos desde la verdad inamovible de la gracia que nos da valor
Y hoy tenemos que necesariamente decidir y ser plenamente conscientes de esto que cantábamos hace un ratito. La seña. De que cantábamos hace un ratito. De que hay un nombre en Cristo, que hay una gracia en nosotros de parte de Dios que elimina toda oscuridad. Es decir, el tiempo, y lo que decía Isaías 9:1, el tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Hay momentos donde te sentís que estás como todo oscuro, como que es todo un bajón y como que no hay luz, y eso te pasa, que hay momentos que la ves de esa manera. ¿No? Bueno, joya. Que Dios te bendiga. Predica el santo botón, ¿viste? Predica vos, mi amor. ¿Tenés otro tema? Dale. Hay momentos donde sentís desesperación por las cosas que te toca atravesar y decís, estoy desesperado, necesito que esto cambie, No durará para siempre, pero no durará para siempre no por lo que va a cambiar, sino por lo que hoy tenés que abrazar. Si hoy te ves en un tiempo de oscuridad y desesperación, no es aquello que Dios tiene que cambiar afuera, es aquello que hoy tenés que abrazar hoy. Hay un nombre que tenés que empezar a declarar para que hace que toda oscuridad se vaya. Hay un nombre que tenemos que hablar y que declarar, que es el nombre de Cristo en nuestra vida, que ya no es aquel desprecio, ya no es aquellas cosas que no hemos sentido despreciados o desvalorados, sino que es el nombre de Cristo que hace que lo que merecemos no sea por lo que accionamos, por los errores que hemos cometido, sino por la gracia que nos permite tener luz en medio de dificultades. No vivamos más en tiempo de oscuridad y desesperación, porque ese tiempo ya terminó. El tiempo de desesperación, el tiempo de oscuridad, no es aquello que va a terminar, es aquello que ya terminó y que hoy tenemos que abrazar. Es aquel tiempo que terminó, por el cual tenemos que dejar de vivir y tenemos que empezar a vivir como si realmente este nombre que declaramos tuviera el poder necesario para que toda oscuridad se vaya.